hay actividad económica en el país, a pesar de los efectos de la crisis internacional. Otros indicadores como, por ejemplo, la oferta monetaria que se mantiene en niveles programados por el Banco de Guatemala. En cuanto al tema fiscal, es otro aspecto que apoya la política monetaria. En este momento pues hay un superávit fiscal, sin embargo, de acuerdo con lo informado por el ministro de Finanzas Públicas, alcanzaríamos un nivel de déficit fiscal para este año de 2.4%, congruente con la estrategia de consolidación fiscal que nos permita mantener y asegurar la estabilidad macroeconómica. Y otros elementos, indicadores importantes, es la liquidez y solvencia del sistema bancario. ¿Qué temas nos preocupan? Bueno, nos preocupa la incertidumbre que aún se produce en lo internacional, especialmente en la zona del euro. Nos preocupa que Estados Unidos pueda caer en algún rezago económico, aunque los indicadores que tenemos nos apuntan a que viene comportándose de una manera moderada la actividad económica en los Estados Unidos por su impacto, por su influencia que tiene en Guatemala. Yo quisiera tal vez que nos detuviéramos un momento en los indicadores que usted nos está dando, el de la inflación, porque pese a que la cifra que hoy presenta el INE es positiva para la macroeconomía, también afirma que la canasta básica vital se mantiene todavía por encima del nivel promedio del salario de los guatemaltecos, que es un poco la crítica que se hace a veces al Banco de Guatemala, ¿verdad? Que mantiene una estabilidad macroeconómica buena, pero a nivel micro podría mejorarse. Sí, es correcto, y efectivamente el papel que juega el Banco Central en esto, como les digo, es tratar de mantener una inflación baja y estable, y para ello contamos con una serie de instrumentos que nos permiten tomar medidas como la tasa de interés líder, por ejemplo, que es nuestro principal instrumento, pero tenemos otros instrumentos que nos hacen confluir a mantener ese nivel de inflación. Esto es en el ámbito macroeconómico. Es correcto en el ámbito microeconómico, si bien es cierto, a nivel de macroeconómico se mantiene estable la situación, también lo es que a nivel microeconómico sí tenemos algunos problemas, y esto deviene del nivel de pobreza que tiene el país, donde Guatemala, con un nivel de pobreza de 54%, pues obviamente se generan algunos problemas. Y efectivamente hoy el INE publicaba la canasta básica alimentaria, 2.522 quetzales al mes, cuando tenemos un salario mínimo en el ramo agrícola y no agrícola de 2.324 quetzales, y en el ámbito de maquila 2.156, que está un poco abajo de la canasta básica vital. Pero esto está muy relacionado también con la productividad que hay en el país. En la medida en que el país o el Estado tenga políticas de corto, mediano y largo plazo que mejoren la productividad de los guatemaltecos, y en este caso yo me estoy refiriendo al tema de educación, en esa medida se podrá ir mejorando el nivel de ingresos de la población, por un lado, pero por el otro, en la medida en que seamos un país que atrae inversiones y en consecuencia se generen empleos, en esa medida va a ir mejorando el nivel de ingresos de los guatemaltecos, pero eso implica tomar medidas como invertir más en educación, en salud, mejorar la infraestructura vial, mejorar los trámites burocráticos, ser más competitivos, y eso nos permitirá no solo atacar la pobreza vía el empleo, sino también mejorar los ingresos de la población. Uno de los indicadores que obviamente también interesan a la población es el tema de las remesas. Tal vez que nos comentara Mayo, nosotros el día de ayer publicamos una nota en donde Mayo registró un ingreso por concepto de divisas récord en la historia. Entonces quizá que nos platique un poco del tema de remesas y cómo eso contribuye al bienestar de las familias en Guatemala, y que va relacionado con la crisis que probablemente podría darse en Estados Unidos, desde el punto de vista de empleo. Correcto, efectivamente, el mes de mayo ingresaron un poco más de 451 millones de dólares por concepto de remesas. Hay un efecto estacional también por el Día de la Madre, pero ha sido la cifra más alta en la última década en cuanto a ingresos.
A mayo de este año iban ingresado al país 1.928 millones de dólares. Hay un incremento bastante importante. Nosotros esperamos para este año cerca de 4.650 millones de dólares en concepto de remesas familiares, casi un 6% de incremento. Esto es importante para la economía nacional. ¿Por qué? Porque esto incentiva el consumo y esto incentiva la actividad económica. De acuerdo con la OIM, un 50% aproximadamente de las remesas van al consumo, otra parte va a vivienda, otra parte va a ahorro y otra parte va a actividades productivas de microempresas. Ahora bien, ¿por qué se viene incrementando no obstante la crisis? Bueno, hay dos situaciones. De acuerdo con un informe de OIM, en el 2010 había cerca de 1.300.000 guatemaltecos en los Estados Unidos. Sin embargo, a la fecha se estima que hay 1,5 millones de guatemaltecos. Subieron las remesas porque también subió el número de guatemaltecos en los Estados Unidos. El 99% de remesas vienen de Estados Unidos. Se dio por esas dos razones, porque hay más guatemaltecos en los Estados Unidos y porque el desempleo hispano en ese país también ha venido disminuyendo. Y esto hace que haya más remesas en el país y por supuesto que esto contribuye muchísimo a la actividad económica, contribuye también a la estabilidad bancaria y hasta estabilidad cambiaria y por supuesto contribuye a minimizar los efectos de la pobreza. Licenciado Barquín, el tema de las remesas durante varios años, el Banco de Guatemala incluso ha sido uno de los impulsores a que pudiéramos tener remesas mejor invertidas. ¿Se ha avanzado un poco en proyectos que permitan que las remesas, si se mantienen al nivel actual, puedan tener un beneficio mayor para los guatemaltecos, sobre todo en el interior de la República? Por supuesto. De hecho, hay algunas políticas o propuestas de políticas que conllevan a un tipo de capacitación económico-financiero para los guatemaltecos y especialmente para aquellos que reciben remesas, especialmente para crear y constituir sus microempresas que posiblemente le vayan a generar sus propios flujos de ingresos. Como indicábamos, la OIM, según información de ellos y por encuestas que ellos han levantado, cerca del 50% se destina al consumo, a alimentos, a medicinas, a vestuario, por ejemplo, y eso pues contribuye bastante, la otra parte a vivienda. Lo que sucede, el margen que les va quedando de ahorro es bastante poco, pero eso poco que le queda les puede servir a ellos para emprender algún negocio y ahí es donde con el apoyo del microcrédito y el apoyo de la asistencia técnica puede generarse oportunidades a miles de guatemaltecos que hoy por hoy no lo tienen y el objetivo es que ellos busquen su propia independencia en la generación de sus propios recursos a través de esos pequeños negocios. Vamos a ir al primer corte. Al volver vamos a seguir conversando de estos temas tan interesantes, sobre todo para la economía de los guatemaltecos. Les recordamos que seguimos abiertos a recibir preguntas de ustedes a través de las redes sociales.